siendo las 6:42. John Freddy Pulgarín Sierra, él es vicepresidente de competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Vicepresidente, bienvenido. Gracias por estarnos acompañando aquí en Consejo de Redacción. ¿Cómo está? A ustedes muchísimas gracias, muy bien. Bueno, hablemos entonces de ese informe que van a presentar en contados minuticos a las 8 de la mañana, un informe de desempeño económico departamental. Cuéntenos un poco, ya que pues nos vamos a adelantar a esa reunión, pero para que los televidentes sepan qué va a ocurrir a las 8 de la mañana. Bueno, vamos a presentar el informe de la coyuntura de Antioquia para mostrar un poco cómo fue el desempeño de la región al año pasado y vamos a dar algunas luces de lo que está pasando, ya para 2024. Muy bien, ¿y cuál es como esa proyección? ¿Qué podemos adelantar también de lo que ustedes visualizan para este año 2024? Bueno, yo lo resumiría de la siguiente manera. 2023 definitivamente fue un año muy difícil, como ya vimos a nivel nacional, ya vimos pues crecimiento de 0.6%, en Antioquia el crecimiento va a ser más o menos 0.2%, 2023, un año muy complicado, pero como todo en la vida tiene la cara amable, digamos, de la coyuntura, con sectores como el turismo, como las exportaciones, la tasa de desempleo se viene comportando todavía bastante bien, la distribución de productos agropecuarios está muy bien, entonces digamos que hay buenas noticias en medio de todo. Y 2024 luce un poco mejor, es decir, que ya empezamos como a estabilizar un poco la situación y que 2024 va a ser un poco mejor, por lo menos con las cifras que tenemos hasta el momento. Un incremento del 4.5% en las exportaciones, el turismo y el comercio, pues dinamizan mucho la economía y la dinámica en la región, o por lo menos en Antioquia. ¿Cómo ha sido el crecimiento de las empresas durante este periodo en el departamento de Antioquia? Esos perfiles especialmente que más se han creado. Sí, digamos que el año pasado la creación de empresas bajó un poco más del 5%. Pero se crearon, ahora a febrero de este año, la creación incrementó bastante, 21% más o menos, o sea, hay una buena señal. ¿Cuáles se han creado más? Las asociadas, por ejemplo, al tema de turismo. Cuando uno mira el tema de alojamientos, restaurantes, se han creado mucho más, lo cual es coherente porque está asociado a una actividad que hoy viene hablando mucho, como es el turismo, por ejemplo. Hablemos también de un tema que ya nos mencionaba y es el del desempleo, y es que justamente la región tuvo la segunda tasa de desempleo más baja en las principales ciudades del país. Eso también contribuye o se ve reflejado en que hay empresas que se están creando pero generando ese empleo formal. Sí, yo creo que hay buenas noticias. Una es eso, que la tasa de desempleo sigue su tendencia a la baja. La otra es que el nivel de informalidad también tiende a la baja. Digamos que es una noticia también muy interesante y está asociado a las actividades que definitivamente vienen jalonando, como las exportaciones, como el turismo, el sector agropecuario viene creciendo bien en su distribución a nivel nacional y eso digamos que son buenas noticias definitivas. Señor Pulgarín, usted nos contaba que el año pasado bajó la creación de empresas en un 5%. Para nadie es un secreto que crear empresa en Colombia es difícil y mantenerla sí que más. ¿Cuáles son esos principales desafíos que ustedes tienen identificados para las empresas y para los empresarios, no solo para crear la empresa, sino también para mantenerla a lo largo del tiempo? Sí, y ahí hay un dato que es bien interesante y es el siguiente. Acabamos de entregar un estudio del Centro de Estudios de la Empresa Micro, que nos muestra que todas las microempresas que se cancelan, casi el 50% cae en la informalidad. O sea, ahí tenemos un reto muy grande porque no hay que trabajar solamente para que las empresas entren a la formalidad, ayudándoles a crear capacidades, sino para que las que ya entraron se mantengan. Es decir, ayudémosles a que sigan creciendo, a que se consoliden para que no se devuelvan hacia la no formalidad. Las principales dificultades, todas. Es decir, es muy difícil decir cuál, porque cuando uno va a mirar, sobre todo mientras más pequeñita es la empresa, tiene un listado más amplio de dificultades, que pasan por lo que ya conocemos, temas de estandarización de procesos, manejo de sus estados financieros, falta mucha estrategia, digamos, comercial, falta mucha estrategia de gestión de la empresa, digamos, todo el tema de digital, alfabetización digital, hoy tenemos un altísimo grado de falta alfabetización digital en los empresarios, sobre todo en los más pequeños. Entonces el listado es largo, pero digamos que ahí están como las principales. ¿La facturación electrónica entraría ahí dentro de ese listado? Sí, claro, así es. Doctor John, ¿cómo entender
lo que usted nos explicaba, que hubo una disminución en la creación de empresas durante este último periodo, pero vemos que de 148.818 unidades productivas en 2022 pasamos a 152.897 en 2023. Disminuye la creación de empresas, pero aumenta, en este caso, la productividad. Sí, así es. Y eso digamos que es una variable que es bien interesante, porque en los trabajos que hemos hecho de productividad hemos identificado que cada que pasan por un proceso de intervención, el crecimiento está alrededor del 30% en productividad, y mientras más pequeñita, más crece todavía. Claro, porque tiene más dificultades, y en esa medida, mientras más se les apoya, pues tienen más oportunidad de crecer. Hablemos ahora de un tema, John Freddy Pulgarín, que no es ajeno y que muchas personas evidenciaron en los últimos años, esas diferencias entre el comercio formal, entre las empresas y el gobierno municipal o distrital aquí en la ciudad de Medellín. Ahora estamos viendo que comienzan estos nuevos gobiernos, cómo están esas relaciones y cómo están esos proyectos de cara a estos 4 años, con unas relaciones completamente diferentes desde lo interinstitucional. Eso es bien importante, porque es que, miren, una cosa es la coyuntura. Con las coyunturas no se juegan, por supuesto, porque son señales claras de que algo está pasando, pero también es que no podemos perder de vista el tema de largo plazo y los temas estructurales. Entonces, aunque las coyunturas son complejas, pero cuando uno toma medidas para generar mejores condiciones de largo plazo, pues las coyunturas se vuelven menos complejas. Una de las medidas para que esas coyunturas sean menos complicadas para empresarios es todo el trabajo público-privado, todo el trabajo interinstitucional, todo lo que la ciudad ha hecho históricamente, que es trabajar articuladamente. En este momento el trabajo con el municipio, con la alcaldía, es muy bueno. O sea, ya nos hemos sentado con la administración varias veces, tenemos ya una agenda muy armada en muchos temas, desde emprendimiento hasta internacionalización, pasando por temas de innovación, de manejo de la data. Es decir, la relación hoy no solamente es muy buena, sino que ya tenemos una agenda muy armada con un montón de temas ya listos para armar una alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con la administración municipal, donde también caben un montón de aliados más para que sigamos construyendo ciudad. Claro que sí, desde las diferencias además, que es muy importante. Pero total, es que tiene que ser así, es decir, porque eso es lo que dinamiza las relaciones, donde nos complementamos, donde trabajamos de manera, digamos, hacemos cosas parecidas, pero en última instancia es cómo hacemos todos para sumar y construir. ¿Qué tan grande es el palo en la rueda para poder construir empresa en Colombia? ¿Qué tantas dificultades se encuentran los emprendedores? Digamos que eso siempre será un camino lleno de retos, pero también es verdad que día a día estamos mejorando muchísimo más. Es decir, cada día hacemos más cosas para facilitarle al empresario que cree la empresa, cada día tenemos más instrumentos para que él dé menos vueltas y se desgaste menos en ese proceso de identificar con quién, cómo, quién me ayuda, quién me orienta. Porque parte de lo que hemos identificado, uno siempre habla de la última milla, ¿cierto? Que falta, pero también es importante contar con la primera milla, es decir, empezar bien. Parte de lo que empezar con pie derecho y bien orientado, porque una de las cosas que hemos identificado hablando con los microempresarios y con todos los estudios es que muchos microempresarios no siguen adelante, no por falta de dinero, sino por falta de orientación. O sea, una mala orientación acaba con una empresa, y no la acaba al principio, la acaba al final. Pues más adelante, cuando ya han invertido dinero, tiempo, esfuerzo, que es más grave todavía, claro, porque es más decepcionante y es más difícil de recuperarse. Y las pérdidas mayores, sin duda. Total, así pues a propósito de eso, usted nos mencionaba que para atacar una coyuntura, pues sin duda hay que hacer planeación también a largo plazo, de largo aliento, pero ¿cómo hacer planeación de largo plazo para las empresas en un entorno con factores externos que no se pueden controlar y donde hay un nivel de incertidumbre también tan alta? Me refiero al aspecto político y económico del país, donde muchas empresas pues son factores en los que no se puede controlar y hay que coexistir o convivir de alguna manera con ellos. Claro, y cada vez es más difícil, porque cada vez las cosas cambian mucho más rápido, es más difícil estar sobre terreno, digamos, sólido. Pero digamos que parte del secreto es trabajar sobre lo que uno puede maniobrar. O sea, obviamente uno puede trabajar sobre lo que no puede maniobrar, esas son variables que uno tiene, digamos, de alguna manera tiene que aprender a manejar y a sortear en su momento. Pero uno lo que tiene que hacer es trabajar sobre lo que puede maniobrar. Y sobre eso que puede maniobrar, pues hacer algunas estrategias de para dónde voy, qué es lo que quiero, por dónde empiezo. Muchas veces uno no planea para hacer lo que planeó, sino para poder empezar.
si no tiene cuándo. Entonces uno empieza y normalmente no termina haciendo lo que pensó que iba a hacer, pero por lo menos fue un motivo para poder empezar y en el camino le va poniendo retos que usted va sorteando. Y eso es parte de lo que llamamos la resiliencia, que hoy nuestros empresarios, nosotros los admiramos muchísimo porque si alguien hoy es resiliente son los empresarios, con todo lo que nos ha pasado y con lo que nos sigue pasando. Y los pequeñitos, mire, muchas veces la gente critica que porque en general y particularmente los pequeñitos toman decisiones de corto plazo, pero yo creo que eso al contrario es de admirar porque es una forma de administrar la escasez y eso no es fácil de hacer y ahí ellos nos dan cátedra y nos enseñan muchísimo. Entonces es como moverse en entornos cada vez más complejos, ellos lo han aprendido, son los que nos han salvado, digamos, de las situaciones difíciles. Medellín fue la ciudad que salió más rápido de la crisis del confinamiento, fue gracias a nuestra clase empresarial. Y dicen que de la escasez realmente surge la creatividad sale cuando hay escasez, cuando hay dificultad, ahí es cuando, digamos, el cerebro se abre un poco más a las nuevas posibilidades y a la adaptabilidad. ¿Qué tanto tuvo que ver la pandemia y el confinamiento, ya que lo menciona, en esta brecha digital? Las empresas debieron digitalizarse casi que de manera obligada. ¿Eso ayudó a catapultarlas y a darles como ese empujoncito que necesitaban para pasar hacia lo digital o por el contrario las afectó tanto que llevó a muchas empresas a cerrar? Pasó de todo. O sea, lo primero es que obviamente algunas no aguantaron la situación. Afortunadamente la mayoría lo hizo contra muchos pronósticos. Por eso hablo de la resiliencia. O sea, nuestros empresarios son más fuertes de lo que ellos mismos creen. Cuando nosotros les preguntamos al principio cuánto iban a aguantar, nos decían, no, aguantaremos 2 o 3 meses. Y miren todo lo que aguantaron. Entonces, la gran mayoría aguantó. Lo otro es que se evidenció la necesidad de la digitalización. Muchas a marchas forzadas entraron en el mundo de la digitalización, pero también pasó algo muy importante y fue que se evidenció el nivel de analfabetismo digital que tienen muchas de nuestras empresas y nos dio la oportunidad de identificar quiénes eran, qué problemas tenían para poder montar los programas que hoy tenemos de alfabetización digital. Bueno, aquí lo interesante es que todos estos datos se van a estar entregando a las 8 de la mañana en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradeciéndole mucho a John Freddy Pulgarín, el vicepresidente de Competitividad, porque ya en minuticos tiene que estar allá y listo para responder a esta agenda. Así es, no, muchísimas gracias por la invitación, estamos para servirle a nuestros públicos, a nuestros empresarios y bueno, ahorita les estaremos contando más detalles de cómo está la economía, pero sobre todo cuáles son las agendas que tenemos para ayudarles a que cada vez las coyunturas sean menos complicadas. Así es, muchas gracias por esta compañía. Acá un adelanto de lo que va a ser este informe de desempeño económico para el departamento de Antioquia, además con un dato optimista para este 2024 y es que los empresarios esperan...